Era necesario allí en Jerusalén que se produjera una gran persecución, porque de esta manera era que Dios iba a llevar a cabo la gran comisión. Se hizo necesario que el Señor moviera a los discípulos de la comodidad de su Jerusalén para que fuera esparcido el Evangelio. Así que Dios permitió una persecución. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido perseguido de alguna u otra manera, en tu casa, en tu trabajo, en tu ambiente diario y común y corriente. Pero te quiero decir que si Dios permite persecución en tu vida, que si Dios permite vicisitudes, detrás de ello Dios traerá un gran propósito para tu vida. Amén. Y el Señor tuvo que permitir que en la iglesia primitiva hubiera esta persecución para moverlos de la comodidad en que los discípulos estaban allí en Jerusalén, porque los discípulos estaban muy cómodos predicándose entre ellos mismos, pero a veces el Señor nos tiene que sacudir de alguna manera para salir a hacer la gran comisión. Yo sé que esto le asusta a algunos. Me asusta a mí también. A mí el Señor me tuvo que sacar de la comodidad de mi país, porque yo estaba cómoda en mi país, aunque no lo crean, aunque había salido de la pobreza y la miseria a través de mis estudios, estaba cómoda en mi país, tenía ya una profesión y tuve que venir aquí a empezar de nuevo, a empezar de ceros, porque Dios sabía que tenía para mí una gran comisión desde esta mi nación. Y duele muchas veces cuando tenemos que movernos de alguna manera en que no nos gusta, pero Dios detrás de ello tiene un propósito grande. No temas, iglesia, no temas si Él te quiere llevar, hermano, hermana, a cierto lugar, porque Dios allí te quiere usar. Y entre uno de ellos, de esos allí de la iglesia primitiva, estaba Felipe, uno de los 7 diáconos escogidos allí en Hechos capítulo 6. Uno de los diáconos que era el que servía los alimentos. Felipe, hoy por hoy, está registrado en la historia como uno de los primeros misioneros de la era primitiva. Felipe. El Señor lo tuvo que sacar de allí, de su Jerusalén, para llevarlo a Judea y Samaria y a otros lugares que registra el libro de Hechos de los Apóstoles. Un diácono, uno que servía los alimentos en la mesa y que atendía a las mesas. Quizás tú has tenido en poco tu posición. Quizás tú has tenido en poco tu labor. Quizás te crees relegado o relegada por tu posición, porque simplemente eres el que sirves los alimentos en tu iglesia o en tu ministerio y te sientes poca cosa. Pero Felipe, el diácono que servía los alimentos, es registrado hoy en día como el primer misionero de la historia primitiva. El diácono que servía los alimentos. Si tú crees que tu posición no es de honor, ten cuidado, porque Felipe, aquel que fue escogido allí como uno de los 7 diáconos en Hechos capítulo 6, ese hombre, Dios hizo la gran comisión a través de él y fue ungido, fue escogido por Dios para un propósito grande. Tú también puedes ser escogida, sierva de Dios. Tú también puedes ser escogido, siervo de Dios, para un propósito grande. Praise the Lord, hallelujah. Y Felipe era un judío de habla griega. ¿Judío?
pero hablaba griego. Mírenlo ahí. Quiere decir, hermanos, que no sé qué hizo Felipe para hablar también griego. Dios ya lo estaba preparando. Por eso es tan importante que si Dios te trajo a este país o eres nacido en este país, no te quedes estancado en un solo idioma. No te quedes estancado en el español o solamente el inglés. No, avanza. Si puedes aprender italiano, praise the Lord. Si puedes aprender chino, alaba. Porque es que Dios te va a llevar a hacer cosas grandes. Pero prepárate, iglesia, prepárate. Porque hasta en los idiomas tenemos que aprender a hacer cultos y a no estancarnos en una sola cultura. Porque es que Dios es Dios de culturas, de generaciones, y no podemos quedarnos estancados en una sola cultura. Alaba. Felipe era un hombre culto, de habla griega. Por eso el Señor lo escogió para llevarlo allí a Samaria. Y Samaria no era una ciudad fácil. Samaria era un poco difícil porque era una casta que para ellos, para los judíos, era una casta impura. O sea que habían ya como entre ellos resentimientos. Sin embargo, Felipe era un hombre escogido por Dios. Y Felipe logró cautivar la atención de Samaria. Y dice la palabra del Señor que cuando Felipe llegaba allí, a esa multitud, las vidas se convertían. Las vidas estaban allí prestas a escuchar el mensaje de Felipe, porque Felipe, dice la palabra, que estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. A veces creemos que las misiones no necesitan la llenura del Espíritu Santo. A veces creemos que las misiones solamente es tomar un avión, llevar un poco de ropa y darles a los pobres y ahí quedó la misión. No. Déjame decirte algo, iglesia. Dice la palabra del Señor aquí, que Felipe imponía manos y los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados. Eso dice la palabra. Un misionero tiene que estar preparado para derribar las fortalezas del enemigo. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuántos dicen amén? Un misionero, tú y yo hemos sido llamados a ser misioneros, sí. No solamente Felipe, no solamente los grandes historiadores que registran las escrituras, no solamente sus pastores, tú y yo estamos llamados a hacer las misiones. Las misiones no solamente a nivel de multitud, sino las misiones a nivel personal. Felipe fue efectivo, no solamente a nivel de multitudes, sino que fue efectivo con una sola persona. Y a eso voy. De que nuestra misión no puede ser solamente pensando en que voy a convertir a una gran multitud, sino que con uno, que tú te ganes para Jesucristo. Así como lo hizo aquel personaje que me predicó a mí hace 20 años atrás y abrió mis ojos que estaban inundados en el mal conocimiento de la religión católica. Así como Él se hizo conmigo, así tú también ahora tienes que hacer con otros. Abrirles los ojos a los ciegos espirituales. Y ¿saben? Felipe no solamente fue convincente con una multitud, sino con un solo personaje. Uno de ellos fue Simón, el que registra ahí en la escritura que acabamos de leer. Simón el mago. ¿Ustedes saben quién era Simón el mago en aquella época? Era uno que se hacía pasar como el grande. Inclusive Simón el mago a veces se hacía llamar como el mismo Jesús.
Ustedes, imagínense, la unción tan tremenda que Felipe tenía, que aún los magos de aquella tierra en Samaria, aún los magos de esa historia se convirtieron al poder de Jesucristo a través de Felipe. Oh, que tu unción sea como la de Felipe, que aún los magos se conviertan. Y dice la palabra, dice la escritura, que este mago andaba con él. Pongan atención. Este mago Simón, después de que ya se había convertido a Jesucristo, andaba allí con Felipe. Y un día cuando vino Pedro y cuando vino Juan a supervisar qué era lo que estaba haciendo Felipe, porque es que nosotros los misioneros tenemos que estar también atentos a que nos supervisen, no nos tienen que molestar. No nos tienen que molestar que nuestros pastores supervisen nuestra tarea, porque tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Y Felipe no le molestó en ninguna manera que Juan y Pedro fueran a supervisar su obra. Y cuando estaban allí ministrando en Samaria y viendo cómo muchos eran sanados y recibiendo el poder del Espíritu Santo allí en Samaria, Simón se quedó atónito viendo todas estas cosas. Y entonces Simón ofreció dinero allí a los discípulos y dijo: ¿cómo yo hago para conseguir ese don? ¿Y saben qué? Pedro le dijo: perezcas tú con tu dinero, porque este evangelio, este poder, ni se compra ni se vende. ¡Aleluya! Escucha, iglesia, en el día de hoy todavía hay magos. Todavía en la iglesia de hoy, todavía están algunos que están haciendo trucos entre las mismas iglesias, que están haciendo magias dentro de las mismas iglesias, que están haciendo show en las iglesias, que están haciendo espectáculos y fuegos extraños en las iglesias, pero que son simplemente artes mañosas, porque no se necesita de eso, se necesita solamente la unción, el poder. Yo no sé si me hago entender, pero Felipe, en aquel momento él tenía la unción del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que no hagamos actividades, que no hagamos de pronto actividades para recoger fondos, que hagamos algo que pueda atraer a la juventud, que hagamos algo que pueda atraer a nuestras damas. Aleluya, sí, pero siempre con la unción del Espíritu Santo. Porque Felipe estaba ungido del Espíritu Santo. Y afortunadamente Simón, tan pronto recibió esa declaración de Pedro: perezcas tú con tu dinero, se arrepintió. Se arrepintió. Pero hoy en día todavía hay algunos apóstoles por ahí, todavía hay algunos profetas por ahí, todavía hay algunos por ahí, magos en nuestro evangelio, dentro de nuestras propias iglesias, queriendo comprar la unción que ni se compra ni se vende. A esos magos de este siglo, a esos magos que usan trucos estrafalarios, a esos magos también tenemos que predicar el evangelio. A esos magos, como hizo Felipe, como hizo Juan, como hizo Pedro, también tenemos que abrir los ojos. Porque Simón el mago, él aceptó que había un error en su corazón. Y nosotros tenemos que tener la suficiente sabiduría y el suficiente poder del Espíritu Santo para que estos magos del evangelio también se conviertan. No dejemos que perezcan con su ambición. Tenemos que también predicarles
con unción. ¿Quién vive? Praise God. ¿Saben? Como les estaba diciendo, Felipe no fue solamente efectivo con una multitud como Samaria, sino también con uno, como Simón, que lo acabamos de ver. Pero también el Señor después, pueden pasar al siguiente slide, no, ahí está bien. También el Señor después de que Felipe estaba teniendo un gran éxito allí en Samaria, el Señor le dijo, bueno, ahora te voy a llevar al desierto. Y Felipe pudo decir, parafraseando esta historia bíblica, Señor, ¿cómo me vas a llevar al desierto? Si yo estoy teniendo aquí un éxito rotundo en Samaria, las vidas se están convirtiendo, los endemoniados están siendo libres, todo aquel preso de su pecado, de sus cadenas, están siendo rotas. Señor, ¿cómo me vas a llevar al desierto a buscar qué? Aleluya. A veces Dios te tiene que mudar al desierto, hermano. Y tú no entiendes por qué. A veces Dios, después de que estás teniendo éxito grande en algo, Dios intempestivamente te tiene que llevar al desierto. Y tú no sabes por qué. Tú no sabes por qué Dios te está llevando al desierto. Pero quiero decirte algo. En el desierto es donde tendrás un encuentro. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. El Señor tiene que permitir que vayas al desierto muchas veces para tener un encuentro. Y prepárate, porque en ese desierto, ahí es donde tú vas a tener que poner en práctica lo que aprendiste en escuelas bíblicas, como lo estaba yo viendo esta mañana en su iglesia. Prepárate, porque en estos desiertos es donde tú tienes que sacar tu palabra y ministrar a las vidas. En estos desiertos de soledad muchas veces es donde Dios te tiene que mostrar que Él hará contigo cosa grande. ¿Saben por qué? Porque Felipe, cuando fue allí entre el desierto de Gaza y Jerusalén, encontró a un eunuco. ¿De dónde? Etíope. De allá, del sur de Egipto, de Etiopía, hacia el África. En ese camino al desierto, cuando Felipe quizás decía, no entiendo por qué, Señor, me trajiste al desierto. En ese camino, en ese desierto, se encontró a un etíope, una cultura totalmente diferente, allá, africano, del sur del África. Por eso las gráficas que ustedes ven es de alguien de la raza morena, porque se cree que era de esa raza, de esa cultura. Y Felipe sabía idiomas. Y le pregunta a este etíope, porque este etíope en ese momento estaba leyendo las escrituras. Pero ese etíope no entendía muy bien qué era lo que estaba leyendo. Es como cuando a veces leemos un libro y no entendemos bien cuál es el mensaje. Entonces, Felipe se acerca a este etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿y cómo si nadie me explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Hermano, hermana, joven que estás aquí, yo no sé a dónde el Señor te va a llevar, a qué país te va a llevar. Tengo entendido que ustedes tienen una gran misión en el Ecuador. Prepárate, porque mayores cosas vendrán. Mayores cosas vendrán. Pero ustedes tienen que prepararse en el conocimiento de la palabra. Porque muchos se acercarán a ti en ese desierto y te van a preguntar, ¿y cómo iré? ¿Cómo aprenderé si nadie me explica?
Alabado sea Dios. Entonces, tú tienes que tener el suficiente conocimiento bíblico para decirle quién es Jesucristo, el único Salvador. Para decirle a través de las Escrituras, porque él usó el Antiguo Testamento, no el Nuevo, para introducirle a Jesucristo como su Salvador. Y ustedes muy bien la historia la conocen, que este eunuco etíope fue tan convencido, de la misma manera como lo hizo Felipe con Simón hermano. De esa misma manera Felipe tuvo el poder del convencimiento, porque tenía la unción que ni se compra ni se vende. Él tenía la unción del Espíritu Santo, y entonces así el eunuco etíope se convirtió al Señor, y este eunuco etíope expandió allí el evangelio a otra nación. Gloria a Dios. Uno solo. Gloria a Dios. La importancia que es predicarle a uno solo, hermano. A veces nos visualizamos como el pastor o el predicador de grandes multitudes. No. Uno solo. Aleluya. Felipe predicó, evangelizó y bautizó en ese mismo día a uno solo, para llevar a cabo la gran comisión, porque este uno solo expandió el evangelio a otras culturas. ¿Saben? Cuando yo escribí mi primer libro, yo pedí, Señor, quiero usar un lenguaje en donde no solamente el pueblo de Dios sea ministrado, sino también tener la esperanza de que si alguien ateo, o que no le sirve al Señor, o que sencillamente no cree en tu poder, también sea ministrado de alguna manera, Dios. Lo hice y lo escribí con esa esperanza también. Y deben contarles que el año pasado, cuando hice mi lanzamiento allí en Bogotá, Colombia, cuando hice mi presentación de mi libro, algunos de ellos, muchos, compraron esta literatura. Y había una dama que tenía clases de pastelería en una de las localidades de Bogotá, Colombia. Y ella estaba encantada con la literatura. Ella, cristiana, una mujer de Dios. Y ella llevaba mi libro y en sus breaks, en su tiempo de descanso, tomaba mi libro, lo leía. Y me cuenta ella que se le acercó una persona que no era cristiana en lo absoluto, era una atea. Y le llamó la atención de que había un saxofón allí. Y le preguntó a esa hermana, ¿de qué trata ese libro? Y ella no le quiso dar mucha explicación, simplemente le dijo, te lo obsequio, te lo regalo, sé que Dios va a hablar a tu vida. Te lo obsequio, te lo regalo, porque sé que Dios va a ministrar a tu corazón. En ese momento esa atea le dijo, yo no creo en Dios, no me hables de Dios, no me hables de un ser que no creo, así que no te lo voy a aceptar. Pero la hermana, con un poder de convencimiento, con la unción que no se compra ni se vende, volvió y de nuevo se lo ofreció, se lo puso en su pupitre de las clases y se lo donó. Quiero decirle algo, hermanos. El año pasado recibí un email de esta persona atea. Una muchacha que en su perfil del Facebook tiene una foto de una practicante de brujería. Ella era una practicante de hechicería, de esoterismo y estudiante de nueva era. Y ella me cuenta en su email que cuando recibió este libro lo puso sencillamente en una mesa, en su mesa de noche cercana a su cama, y que ella había una pelea allí sobrenatural. Decía, no lo voy a leer, pero que había algo que la impulsaba y le decía, léelo, léelo. Y ella me cuenta en su email de que había como una voz que le decía, léelo. Y que ella decía, yo soy atea, yo soy practicante de hechicería, soy practicante de la nueva era, no lo voy a hacer.
su email que tuvo una batalla allí sobrenatural, que toda su familia es atea. Y ella me cuenta en su email que si su familia se llegaba a enterar que ella estaba leyendo literatura que hablaba de Dios, también se podía meter en problemas. Pero ella cuenta en su email que finalmente pudo escuchar esa voz y que empezó a leer el primer capítulo. Y que cuando ella empezó a leer ese primer capítulo se sintió inmediatamente motivada, que inmediatamente se sintió identificada, porque déjenme decirles algo, hermanos, para la gloria del Señor, Dios también me libertó de la nueva era y del esoterismo, porque cuando yo era católica practicaba estas cosas, porque en esas religiones le permiten a uno estudiar y practicar estas cosas que se ven en las iglesias también. Por eso tenemos que tener cuidado en distinguir, en discernir con la unción del Espíritu Santo, que no se compra ni se vende. Así que esta persona, esta muchacha que me envió ese email, me dijo que cuando terminó de leer el libro, ella dice que vino una esperanza sobre su vida, porque en medio de esa práctica que ella hacía, ella sentía una depresión absoluta, porque eso es lo que traen los demonios con estas prácticas y herejías, con esto de la nueva era y de la ciencia metafísica. Lo que el diablo trae es destrucción, depresión absoluta. Y ella me dice que hubo una esperanza en ella. Y a través de un simple correo electrónico pudimos hacer una oración de fe. A través de un simple correo electrónico le pude decir: Jesucristo es el que sana, el que salva y el que liberta. Y Él es el que puede romper tus cadenas. ¡Aleluya! Yo alabo al Señor, hermanos, porque digo ahora yo, que si el Señor movió todo esto, todos estos libros, y que si el Señor inclusive tuvo que proveerme para sacar de mi propio bolsillo esta literatura, y digo yo, si no hubiera vendido siquiera un libro, no me importa, porque con este simple libro, uno solo, y que una vida haya sido transformada, habré cumplido la gran comisión. Habré cumplido lo que Dios me llamó, a predicarle a las vidas que no tienen esperanza y que creen que no tienen salvación. Por una sola vida, Dios tiene que mover propósitos grandes. Por una sola vida, Dios te tiene que mudar a muchos otros lugares. Por una sola vida. Y si Dios te está llamando a que por una sola vida tú vayas a otra nación, tú vayas nomás allí a 3 bloques de la esquina y le prediques al de la bodega, hazlo, porque esa es la gran comisión. Pueden ponerse de pie. Invito a los músicos que estén aquí, ayudándome a ministrar. Yo les invito hoy, iglesia, de que si usted tiene un corazón misionero, no necesita ir allí a otras naciones, porque esto no es solamente cuestión de tomarse una foto, de ir de turismo y decir, sí, aquí están las misiones. No. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de dar esperanza a la batida. Yo les invito, iglesia, el que quiera ser parte de la gran comisión, el que quiera al menos hablarle a una vida en este año, venga, pase aquí, no tenga temor, venga en este momento a hacer un pacto de restauración con el Señor. Diga: Señor, úsame, que como a Felipe, que era un diácono, el que servía los alimentos, yo te quiero servir, Señor. ¿Quieres servirle al Señor hoy? Le reto que pase hoy aquí. Si no le quieres servir al Señor, no lo hagas. Pero si tú le quieres servir al Señor con tu corazón, y que use tus talentos, que use tu ministerio,
que use tus dones de alguna manera. Ven, 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 ven. No temas. Porque todos hemos sido llamados a una comisión. Alabado sea Cristo. Todos